Hola, en el tutorial anterior mostré cómo empezar a tejer el fondo cuadrado. Aquí lo tenemos preparado. Y la tarea de este tutorial es mostrar cómo alzamos las paredes. Voy a mostrar dos variantes. La primera es el alzar recto de las paredes cuando se apetece hacer un estuche cuadrado, por ejemplo. Voy a mostrar cómo se alzan las paredes y, lo más principal, cómo se hacen los ángulos. Y la segunda variante es mostrar cómo se hace ensanchando el tejido. Pues he terminado el fondo. Quiero tener un estuche de este tamaño. He tejido de este lado. Ahora doy vuelta a la obra y pongo el tubito de la base por encima, en la fila anterior. Tejía así y ahora doy una vuelta y hago así. Es decir, en la primera fila todo está claro. La única diferencia es poner el tubito por encima de la fila anterior. He alcanzado el lugar de la vuelta. Aquí nuestra tarea es poner el tubito de la base con mucho cuidado sobre la fila inferior. Aquí enseguida hago el bucle siguiente y sigo. Es decir, aquí nuestra tarea es así. Si antes hacíamos el ensanchamiento en el lugar de los ángulos, agregábamos bucles, ahora terminamos este ensanchamiento y hacemos las acciones ordinarias. Introducimos en cada bucle y sobre todo vigilamos que el tubito superior esté encima del inferior. Ahora hay que añadir. Resulta así. Y seguimos tejiendo. Ya se ve una elevación pequeña en la primera fila. Luego se verá con más claridad. Pues ahora estamos terminando la segunda fila vertical. Vemos que han empezado a formarse los ángulos. Una vez más, tejo introduciendo en cada bucle, sin falta formando un ángulo. Es decir, el tubito de la base está por encima del inferior. Y lo tejo. En los ángulos es un poco más complicado. Nivelamos y seguimos. El siguiente, volvemos a nivelar, formamos un ángulo, o sea, aquí el ángulo se forma con las manos. Y seguimos haciendo de esta manera, introduciendo en todos los bucles, en todas las filas, sin agregar nada, vigilamos los ángulos. Así se tejen las paredes rectas. Ahora voy a mostrar cómo tejer ensanchando. En este artículo quiero hacer la elevación bajo un ángulo agudo, no recto como aquí.
cuando se hace una caja, sino que quiero redondear un poco el artículo. Por eso aquí la elevación se distingue un poco. Primero lo hago poniendo el tubito de la base no bajo un ángulo recto, sino con una inclinación. Y segundo, en este lugar de agregar, seguimos agregando, o sea, en este bucle hago una rosca adicional. Aquí será un poco más complicado porque en el ángulo el bucle suele ser más apretado. Formamos un bucle y seguimos tejiendo, no bajo el ángulo recto como en la obra anterior, sino con una inclinación. Y seguimos sin agregar, apartando un poco el tubito de la base. Mirad, en fin sale una elevación, pero es más suave y continúa el incremento. En fin, debe salir así. Mirad, aquí he tejido un poco más, siguen las roscas regulares y las paredes no se alzan de manera vertical, sino bajo un ángulo. Así, con dos métodos podemos formar los ángulos de nuestros artículos. Quiero hacer una observación más. Si queréis hacer una elevación más brusca, tiene sentido agregar bucles en cada fila. Pero he notado que en este caso es difícil guardar la rectitud de esta línea. Los ángulos se elevan. Por eso en los trabajos siguientes he probado, y pienso seguir haciendo así, agregar en cada segunda fila o aún en cada tercera fila. Por ejemplo, aquí se puede ver que he agregado dos bucles. Luego he tejido dos filas sin agregar, he agregado una vez más y he tejido sin agregar. Es decir, no he agregado en cada fila y se ve que hay una inclinación menor. El ensanchamiento no es grande. Es decir, hay variantes, según os sea cómodo a vosotros. Depende del grado y tamaño del ensanchamiento que necesitéis. Son los aspectos que hay que tener en cuenta en el momento de elegir el método de tejido. Y en el tutorial siguiente voy a mostrar cómo restringir el tejido. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.